Muy buenos días, alumnos. ¿Qué tal? Soy la profesora Angélica Peña y voy a ser su orientadora en el curso de filosofía. El curso dura exactamente 6 semanas y les voy a suplicar que sean muy responsables en estar presentes en sus clases. ¿De acuerdo? Es necesario que tengan un cuaderno. En ese cuaderno ustedes van a apuntar todos los temas principales con fechas de preferencia, por favor, es muy importante. De acuerdo con las tareas que yo les deje. Ejemplo, pueden hacer un organizador gráfico respecto al tema que nos ha tocado tratar el día de hoy. Pueden hacer un resumen. Podría pedirles tal vez alguna investigación específica. Y para eso necesito que sean ordenados. Todos los materiales que yo requeriré me lo van a enviar, por favor, a mi correo electrónico que les voy a poner en el chat en estos momentos. Bien, ¿qué más les voy a pedir, chicos? Que por favor, de preferencia, que estén en sus clases a tiempo. Es muy importante para mí. Para poder contar con ustedes, intercambiar ideas, saber de sus intereses. Y sobre todo las dudas que tengan. No es lo mismo una clase grabada, porque en estos momentos la estoy grabando para ustedes, que interactuar con ustedes y saber qué otros intereses pueden tener. ¿De acuerdo? Bien, sin más. Antes que me olvide. Después de la tercera semana de clases, va a haber un examen intermedio. Para que no se les acumule los temas, mi recomendación es que vayan leyendo, vayan practicando. Y al final de la sexta semana también hay un examen final. ¿De acuerdo? Entonces, sería bueno que organicen sus temas, hagan sus resúmenes, resuelvan las dudas de preferencia en clase, ¿sí? Porque si hay dudas, prefiero que sean en clase y no que me estén mandando algún mensajito, que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que escucharlo directamente. Bien, sin más, voy a compartirles mi pantalla. El curso se llama Filosofía. Así que atención. Objetivo. Ustedes van a reconocer a los principales exponentes de la filosofía antigua, así como su importancia. ¿De acuerdo? Concepto. ¿Qué es la filosofía? Es la palabra, dice, la palabra filosofía. Tiene un origen griego. Esta palabra proviene de dos vocablos, que son filos, amor, y sofía, que significa sabiduría. Ojo, ojo aquí. El verbo filio, ¿ok? No solo indica amar, sino que también aspirar, anhelar, tender hacia algo. O como podríamos decir, tener vocación hacia algo. Por lo tanto, en conclusión, la palabra filosofía se define como amor a la sabiduría. Bien. ¿Cómo nace? La filosofía nace en Grecia, en el siglo VI a.C. ¿Cómo es que surge? Algunos hombres, dice, dejan de creer en los antiguos mitos griegos, los antiguos mitos que nos hablan acerca del origen del universo, de la existencia de dioses, y empiezan a usar su razón.
su propio criterio. ¿De acuerdo? Estos algunos hombres, estos pocos hombres, son los llamados primeros filósofos. Y con su razón intentan saber para qué están en este mundo. Es decir, cómo orientarse en su propia existencia, a qué atenerse en su vida. Mientras que los que no usan su razón todavía se siguen aferrando a los mitos. ¿Okay? Estos mitos les ayudan a explicar su existencia. Ah, soy guerrero, entonces mi Dios es Marte, ¿no? Y entonces orientan su vida de guerrero, ¿okay? Con esa manera de pensar. En cambio, los que usan la razón, los filósofos, buscan otras causas, ¿ok? Otros modos. Bien, toda ciencia tiene un objeto de estudio. Vamos a ver ahora de qué creen que se ocupe la filosofía. Miren bien a este señor que está con muchas cosas en la cabeza, ¿no? ¿Qué creen que ocupe su mente? ¿De qué se ocupa la filosofía? La filosofía es para filosofar, sí, pero tiene un objetivo, ¿ya? Vamos a ver. La filosofía estudia, se ocupa de la esencia o de las causas últimas de todas las cosas. ¿De acuerdo? Esas causas últimas son las que le preocupan. De todas las cosas. Vamos a ver. La filosofía estudia el conocimiento en todas sus formas. El objeto de estudio de la filosofía son los problemas fundamentales y generales relacionados con la mente, los valores, la razón, la existencia, el conocimiento. Bueno, entonces ustedes sabían de que, porque ya lo hemos visto hace un ratito, el significado de sabiduría es amor. El significado de filosofía es amor a la sabiduría. Aquí tenemos otro significado. Amor por el conocimiento. Es decir, el explicarse todo por qué se dan las cosas, cuál es el objetivo de nuestra vida, por qué debemos desarrollar tales o cuáles valores, etc. Por lo tanto, la filosofía ha desarrollado algunas disciplinas. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estas? La metafísica, la epistemología, la lógica, la ética, la filosofía y la estética. A lo largo de los siglos, la filosofía ha tenido estas disciplinas. ¿Para qué? El objeto de estudio de la metafísica o la ontología es el ser. Entonces tenemos el primer objeto de estudio de la filosofía, el ser en sí mismo. ¿De acuerdo? El ser en sí mismo se preocupa por explicar el objeto de ese ser, hacia dónde vamos, ¿sí? Cómo va la especie humana. Otra segunda disciplina sería la epistemología, ¿de acuerdo? Cuyo objeto de estudio en sí es el conocimiento. ¿Cómo conocemos? ¿Para qué conocemos? ¿Qué debemos conocer? En sí, ese proceso que se da en nuestra mente. Ese es el objeto de estudio de la epistemología. La tercera disciplina filosófica es la lógica. Por cierto, que a mitad del curso vamos a empezar a trabajar la lógica también. Nosotros, la primera parte del curso, es decir, las 3 primeras partes, vemos filosofía y la segunda parte vamos a ver la lógica. Bien. En la lógica se ve
las reglas para pensar correctamente. Mejor dicho, cómo debemos razonar. Cuáles son los criterios que se usan para llegar a razonamientos lógicos, correctos, adecuados. Eso es lo que vamos a ver nosotros en la segunda mitad de nuestro curso. La siguiente disciplina filosófica es la ética. La forma de vivir que mejor conviene al ser humano. Cómo vivir desde una perspectiva individual. La filosofía política son las formas de convivencia que mejor nos convienen, ¿no? a las comunidades humanas. Ejemplo, ¿no? Ahora vivimos en una democracia. ¿Nos conviene o no nos conviene la democracia? Bien. Y una disciplina filosófica más es la estética, que todos sabemos que es el objeto de estudio de la estética es la belleza y el arte. Por lo tanto, si estas son las disciplinas filosóficas, podemos hablar también de las ramas principales de la filosofía, ¿no? Que son prácticamente las mismas, y tenemos la metafísica, la ontología, ¿no? Ya hablábamos del ser, qué es el ser, cómo existen las cosas, la lógica. Fíjense bien esas rueditas. ¿Cómo se da esta forma de razonar? ¿Cuáles son los principios y las formas adecuadas para saber, para razonar, para sacar nuestras propias deducciones? La epistemología define el saber, sus fuentes, criterios de verdad y tipos de saber. La estética, ya decía que se ocupa del arte, la belleza. Y por último, la ética. El eterno conflicto entre el bien y el mal. Es decir, la ética es la que nos va a determinar cuáles son las pautas para tener una mejor forma de vida, de acuerdo a los criterios que usemos para hacer nuestras elecciones personales. Esas son las ramas de la filosofía, entonces. Bien. Ahora, la filosofía, para lograr su objeto de estudio, utiliza tres métodos principales: la mayéutica, el método deductivo y el método inductivo. La mayéutica es el método propuesto por el filósofo Sócrates, que consiste en emplear el diálogo para llegar al conocimiento. Si ustedes se dan cuenta, la imagen clásica que tenemos del filósofo es aquel que está constantemente razonando, preguntándose, porque en eso consiste la mayéutica, ¿de acuerdo? En un diálogo acerca del porqué de las cosas. ¿Por qué te levantaste temprano? ¿Para qué te cambiaste? ¿Para qué estudiaste en la vida? ¿Qué es lo que quieres lograr? Entonces, esa es la mayéutica. Segundo método, el método inductivo. ¿Qué te dice el método inductivo? Agrega un supuesto de paralógica, un supuesto de la realidad. Se refiere hacia los objetos reales. Se basa en los objetos que tú puedes ver, los fenómenos de los cuales tú eres testigo. A partir de los diferentes fenómenos que ves y las interrelaciones entre ellos, tú sacas tus propias conclusiones. De hechos específicos, sacas una conclusión general. Ese es el método inductivo. Por otro lado, tenemos el método deductivo. Es un proceso exactamente opuesto. ¿Por qué?
Este procedimiento consiste en desarrollar una teoría empezando por formular una generalización. A partir de ese punto de partida, tú haces tus deducciones, ¿de acuerdo? Tus hipótesis, tus teorías formales. El método deductivo se usa en la ciencia, bueno, el inductivo también, ¿no? Ambos métodos son muy usados, así como la mayéutica. El filósofo tiene que usar ambos métodos, el inductivo como el deductivo. La mayéutica de por sí también es el método clásico de la filosofía. La filosofía no puede decir, solamente me valgo del método inductivo, o solo del método deductivo, no. Ambos, más la mayéutica, son importantes para el desarrollo de la filosofía, para lograr sus objetos de estudio. Bien. Pero, atención, la persona que llevó el tema del método a un mayor nivel fue el señor René Descartes, quien desarrolló justamente el método que lleva su nombre, el cual consta de 4 reglas. Primero, la evidencia, aquello en lo cual te basas, que tú puedes ver. Aquello que tú realmente, de lo cual eres testigo. ¿Tienes una evidencia? La analizas, ¿de acuerdo? Una vez que la analices, ves el grado de verdad, las características, y llegas a una síntesis, ¿ok? Una conclusión. Y, obviamente, una vez, si realmente es cierto lo que tú has analizado y tú has sacado tu propia conclusión, tu síntesis, ya tienes prácticamente una prueba de cómo se llevó ese hecho, ¿de acuerdo? El segundo método que también se ha desarrollado es el de Edmund Husserl. Este señor planteó la posibilidad de atrapar las esencias a través del método fenoménico. ¿Qué significa eso? Que a partir de las manifestaciones de un fenómeno, se puede profundizar en la esencia de las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo de la filosofía, decíamos que era descubrir el porqué, la esencia de todo lo que nos rodea, la esencia de nuestra propia vida, para que estamos en el universo. ¿Ok? Otro método diferente es la hermenéutica, también considerado el arte de la interpretación. ¿Para qué nos ayuda la interpretación? Esto nos ayuda para comprender textos literarios, bíblicos y jurídicos. En cuanto al método dialéctico, que dice, la verdad se logra a través de la confrontación entre una tesis y una antítesis. ¿Ok? Tengo una formulación, tengo inmediatamente otra formulación que la contradice, y a partir de esas dos se logra la síntesis, la conclusión. Cabe señalar que quien llevó a su máxima expresión el método dialéctico fue Karl Marx. ¿Quién es este señor? Es el autor del materialismo dialéctico de la historia. Más adelante lo vamos a ver, no se preocupen. Bien. Entonces, después de ver ahora sí los métodos de la filosofía, vamos a pasar a ver cuáles son las etapas de la historia de la filosofía. Tenemos la filosofía antigua,
la filosofía medieval, del siglo V al siglo XIV, la filosofía renacentista del siglo XV al XVI, la moderna, del XVII hasta el XIX, mediados solamente, y la filosofía contemporánea, que surge, dice, desde mediados del siglo XIX, ¿no? 1850 más o menos en adelante. Es la que vimos actualmente. ¿Ok? Entonces, esas son las etapas de la historia de la filosofía. Vamos a ver. ¿Dónde dijimos que empezaba nuestra... Chicos, ¿recuerdan dónde dijimos que empezó la filosofía? ¿Quién recuerda? En griego, ¿no? En Grecia. La filosofía empezó en Grecia. Y por lo tanto, para empezar a ver el periodo de la historia, vamos a centrarnos precisamente en la filosofía griega. En su manual de filosofía, que les ha llegado seguramente, ¿qué nos dice? Que la filosofía griega se divide en 3 periodos. ¿Ok? ¿Cuándo se origina? ¿Ah? Chico, por favor. A ver, seguimos. Discúlpenme, chicos. Discúlpenme, por favor. Bien, entonces decíamos que el origen en el siglo V antes de Cristo se origina la filosofía. ¿Quiénes aparecen primero? Los filósofos llamados los presocráticos, es decir, aquellos que empezaron a hacer esta práctica filosófica antes de Sócrates, presocráticos. ¿Quiénes son ellos? Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras y Demócrito. Se le conoce como periodo cosmológico o etapa presocrática. Luego de este periodo, primer periodo del origen, tenemos el apogeo de la filosofía griega. Allí sí vienen las personas que llevaron la filosofía a su máxima expresión. ¿Quiénes son estas personas? En primer lugar, Sócrates, Platón y Aristóteles. Este periodo se llama el periodo antropológico. ¿Quiénes lo llamaron así? Sócrates y los sofistas. Y hay un tercer periodo que se llama el periodo sistémico, que ya viene a desarrollarse por los alumnos de Sócrates, ¿de acuerdo? Por el alumno de Sócrates, que fue Platón, y también por Aristóteles. Luego de este tercer periodo ya viene la etapa de la decadencia del pensamiento, que lo vamos a ver más adelante. En esta hay una cuatropernificación helenística, ¿de acuerdo? Se da el hedonismo, el estoicismo, el eclecticismo y el escepticismo. Con esta etapa de decadencia, dice en el siglo III después de Cristo, surge Plotino, con el último gran sistema filosófico griego denominado el neoplatonismo. Este tercer momento también se le ha denominado el helenístico romano o greco-romano, porque en esta época ya Grecia había sido
tomada por el Imperio Romano, ¿no? Entonces, las personas que antes de esta invasión podían dedicarse en las plazas, en los lugares libremente a filosofar, a debatir, a involucrarse entre la gente y hacer preguntas acerca de su existencia, así como lo hacía Sócrates, ya no podían hacerlo libremente. Recuerdan que ya empezaron a hacer una colonia romana. Entonces, con esto vino la decadencia. Pero, por lo pronto, gracias a Dios, en el siglo III, se dio el último gran sistema filosófico, ¿no? Pero, obviamente, nunca fue igual que el periodo del apogeo, con Sócrates, con Platón. Bien, vamos a entonces entrar a nuestra filosofía antigua. ¿De acuerdo? La filosofía antigua tiene un primer periodo cosmológico, como les decía, el periodo presocrático. ¿Por qué se le llama cosmológico? Porque se dedicaba al estudio del cosmos, el espacio sideral. Imagínense ustedes, chicos, los filósofos se dedicaban a buscar la causa de todo, pero ¿qué era lo que más estaba a la mano para ellos? Todo el inmenso espacio. Entonces se dedicaron al estudio de lo que estaban viendo, de lo que más les llamaba la atención. Las estrellas, ¿no? Los cometas que pasaban. Entonces, eso les dio un hambre de conocimiento. ¿Yo? La búsqueda, como se le llama, la búsqueda del arjé. Mi profesora, que es el arjé, ¿ok? Es aquel principio que lo explica todo. ¿Okay? El conocimiento de todo, el explicarse todo. ¿Quiénes eran los principales exponentes en este periodo cosmológico? Tenemos a Tales de Mileto, a Heráclito y a Empédocles. Hay otros más que los vamos a ver. Tales de Mileto, que vivió desde el 625 a.C. hasta el 547 a.C. Este es el principal exponente. Heráclito desde 535 hasta el 484 a.C. Y Empédocles desde 495 hasta, bueno, la fecha de nacimiento no es exacta, es una aproximada, ¿no? Falleció hasta el 435 aproximadamente. Entonces, entre 435 y 430 a.C. Bien, vamos a ver. Entonces, como les decía, ¿qué otros exponentes tenemos? Anaxímenes, Heráclito, Empédocles, Anaximandro, Pitágoras, Parménides y Demócrito de Abdera. Tenemos aquí un extracto de su manera de pensar, de lo que para ellos era importante. ¿Qué nos decía Tales de Mileto? Nos hablaba de la felicidad. Él nos dice, la felicidad del cuerpo se funda en la salud. ¿Ok? La del entendimiento en el saber. Entonces, para él, te brinda dos cosas diferentes. ¿Ok? La felicidad del cuerpo físico, ¿ok? Y la felicidad del entendimiento, ¿ok? Cuando el hombre es feliz entendiendo las cosas, conociendo, aprendiendo. Eso es lo que nos dice. En cambio, Anaxímenes, ¿qué nos dice? Nos dice, como el alma, que es el aire, nos conserva en la vida el aliento
y el aire envuelven y mantienen el mundo. Ellos son los que se explican. Recuerden que el periodo cosmológico es aquel que intenta explicarse el universo, el cosmos. Por eso todo lo que hablan aquí se refiere al mundo. ¿De acuerdo? Alcímedes vivió entre los años 570 hasta 500 a.C. ¿Qué nos dice Heráclito? Dice, nadie se baña en el río 2 veces porque todo cambia en el río y en el que se baña. Es decir, todo fluye, todo es variante, todo es cambiante. Él nació en el año 540 y vivió hasta el año 476 a.C. El siguiente filósofo de esta época es Empédocles de Sicilia. ¿Qué nos dice él? Es imposible que algo llegue a ser de lo que de ninguna manera es. Es decir, si tú tienes predisposición para algo, tienes las características para llegar a ser tal o cual persona o a desarrollarte, por ejemplo, como actor, eso te va a nacer, porque es tu vocación, nace de ti. Te va a dar naturalmente. Por eso dice acá, es imposible que algo llegue a ser de lo que de ninguna manera es. Por ejemplo, a ver, aquella persona que se le quiere obligar a ser un doctor, pero que le tiene miedo a la sangre, ¿podrá alguna vez en su vida enfrentarse a una operación, a una cirugía? ¿Qué creen ustedes? No. Fíjense el modelo, la manera de pensar de Empédocles. Bien, ahora veamos al siguiente filósofo. El siguiente filósofo se llama Anaximandro. ¿Qué nos dice? Lo limitado no tiene principio. Pues en tal caso sería limitado. Obvio, lo ilimitado no tiene principio. O sea, ni principio ni final. No tiene límites. Es ilimitado. Pues en tal caso sería limitado. Es una deducción lógica. Pitágoras de Samos. ¿Qué nos dice Pitágoras? Nos dice, es preciso encontrar lo infinitamente grande en lo infinitamente pequeño. Para sentir la presencia de Dios. Él se va ya al sentido religioso, fíjense, ¿eh? Que hay que encontrar la grandeza desde la pequeñez. De lo más ínfimo, allí puedes encontrar cosas grandes. ¿En qué año nació? En el 570 antes de Cristo. Y vivió hasta el 496. Nuestro siguiente filósofo es Parménides. Te voy a dejar de compartir un rato, chicos, por favor. Bien. ¿Qué nos dice Parménides? Dice, la razón acabará por tener la razón. ¿Y qué significa esto? Que no se puede ocultar la razón. ¿De acuerdo? No se puede negar. Tarde o temprano saldrá a la luz la razón, lo importante. Bien, ¿en qué año nació este señor? En el año 540. Y falleció en el año 470 antes de Cristo. Por último, Demócrito de Abdera. ¿Qué nos dice el señor?
Los átomos viven eternamente solo, abandonan el cuerpo que ha dejado de existir y se transforma en otra alma viviente. ¿Tenía razón o no? Nos está hablando del átomo. ¿No es cierto? ¿Habrá tenido razón o no? Bien, él, por supuesto que años después se corrobora que es cierto, existen los átomos, pero para su época, imagínense lo revolucionario que debe haber sido. Él vivió entre los años 460 y 370 a.C. Bien, pasemos ahora sí. A ver. Pasemos ahora sí, por favor, a un personaje que me encanta. A ver. Tales de Mileto. ¿De acuerdo? El principal personaje de esta época es el señor Tales de Mileto. Habíamos dicho que nació alrededor del año 460 en Mileto. ¿Dónde queda Mileto? En la actual Turquía. ¿Y por qué se destacó Tales? Se dedicaba al comercio, la ingeniería, la astronomía y la geometría. Fue considerado uno de los 7 sabios de Grecia. A ver, para entrar un poquito más en su mundo, ¿qué anécdota nos cuenta Platón acerca de Tales? Dice, una noche, Tales estaba observando el cielo y tropezó. Un sirviente lo levantó y le dijo, ¿cómo pretendes entender lo que pasa en el cielo si no puedes ver lo que está a tus pies? ¿Qué significa esto, chicos? ¿Quién me lo dice? Recuerden que esta época, estamos en la época, en el periodo cosmológico, en donde los filósofos se explican o intentan explicar todo lo que pasa en nuestro universo. Fíjense, Tales era astrónomo, ingeniero, ¿ok? Y así como él, los otros filósofos también estaban metidos en el problema de la cosmología del universo, de los elementos que componen el universo, que componen la Tierra. Es decir, era su constante preocupación. Y por eso es que este sirviente le dice, ¿no? ¿Cómo pretendes explicar lo que pasa en el cielo si no puedes ver lo que está a tus pies? Bien, quisiera por favor que presten atención a este videito acerca de Tales. Les va a gustar. Donde las explicaciones de las
Bien, chicos, ¿qué les pareció? Interesante, ¿no? Bien, entonces, el primer filósofo, Tales de Mileto. Ajá, como les decía, es conocido como uno de los 7 sabios de Grecia. Político, matemático, astrónomo. Ojo, propuso la primera tesis del nivel filosófico. Por eso es que se le ha puesto ese nombre, el primer filósofo. Tales es un personaje de su época, un tanto distraído, absorto en sus pensamientos. Dice, se cuenta que un día cayó en un pozo por estar caminando mirando las estrellas. Sin embargo, para demostrar lo importante que es el ocuparse por alcanzar eventos, se dice que previendo una abundante cosecha de aceitunas, mandó comprar y construir grandes almacenes y molinos, con lo cual hizo una gran fortuna al alquilarlos. ¿Se dan cuenta? También es el primero en medir la altura de las pirámides egipcias, basándose en la sombra que proyectan. Su método fue ingenioso. Se paró al lado de las pirámides y cuando su sombra medía igual a su estatura, midió la sombra de las pirámides, la cual también debería ser a su altura, ¿no? Se dice que predijo un eclipse solar más o menos en el mes de marzo de 585 a.C.,
causando asombro en sus contemporáneos. ¿Qué les parece? Es decir, a él le criticaban, ¿no? ¡Ay, que para pensando en el universo, en el cosmos! Pero fíjese, él, gracias a las predicciones, ¿no? Gracias a su razonamiento, le demostró a las personas que vivían a su alrededor lo importante precisamente que es el razonamiento. Ya previendo, dice, una abundante cosecha de aceitunas, prediciendo un eclipse solar. ¿Se dan cuenta? Es decir, frente a la sociedad, él sentó la importancia de la filosofía. Fíjense, predijo la abundante cosecha de aceitunas y mandó comprar y construir grandes almacenes y molinos, porque sabía que iba a pasar. Entonces los demás tuvieron que reconocer que realmente la actividad filosófica es importante. Gracias a ese hecho, el señor Tales hizo una gran fortuna, porque las personas tenían que venir a alquilar sus almacenes y molinos para poder ayudarlos, ¿no? Porque la cosecha había sido tremenda. Bien, este fue Tales de Mileto. ¿Qué más sabemos ahora? Eso con respecto a su personalidad. Vamos a ver qué nos dicen sus planteamientos filosóficos. Tales y sus sucesores intentaron resolver la siguiente pregunta. ¿Cuál es el elemento, principio único que constituye toda la materia? Es decir, que está en todos los casos. Obviamente, como ustedes lo han visto en el video, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el arjé? El principio, ¿no? De la fisis, el principio de la naturaleza. ¿Cuál era? Según Tales, el arjé de la fisis es el agua, señores. ¿Sí? El agua, como ustedes bien han visto en el video. Ese es el elemento que está en todas las cosas. Aunque esto actualmente no puede parecer absurdo y hasta ridículo, hay que valorar el intento de reducir la diversidad de la naturaleza a un único principio. Claro, hoy día, ya que hay tantas investigaciones, nos parecería raro reducir todo a lo que es sencillamente al agua, ¿no? Lo múltiple a la unidad, esto es lo que le da origen a la filosofía. Es decir, la actitud de Tales de Mileto es la que incentiva, promueve y hace que la actividad filosófica se desarrolle después a su máxima expresión, por supuesto, ¿no? Es decir, el ejemplo que él da al mundo, la actitud de explicarse todos alrededor. Pero al parecer Tales también intenta explicar la verdad. Perdón, intenta explicar la variedad y el progreso de la fisis. ¿Ok? No solamente el contenido de qué está compuesto la naturaleza, la fisis, sino también su progreso, cómo ha ido variando. ¿De acuerdo? Según él, todas las cosas están llenas de dioses. Es decir, las cosas tienen cierta ambición psíquica, lo cual sería un impulso al propio. Esta teoría de que las cosas están llenas de dioses se le conoce como hilozoísmo. En todo lo que vemos hay un alma. Hay movimiento. Él ve en ese movimiento que ustedes están viendo en estos momentos en el agua, en ese movimiento, él lo explica como que se mueve porque tiene un alma. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos explica él. E intenta, por eso también, saber hacia dónde va esa alma. La importancia que tiene para la vida. Bien. Pasemos a la siguiente etapa de la filosofía antigua, que es el periodo antropológico, chicos. Vamos a ver. El periodo antropológico dice, sí, en el periodo cosmológico, el objetivo era el universo, la explicación del
de cómo estaba compuesto el universo. En el periodo antropológico ya no, ahora el estudio será la importancia de entender la política, la moral y al mismo hombre. Fíjense, en el periodo anterior, la preocupación era el universo, cómo estaba compuesto. Ahora nos volcamos al hombre, su vida en sociedad, la política, la moral, sus acciones. ¿Son buenas, son malas? ¿Cómo podemos llegar a ser felices? Es decir, la explicación del hombre. Se han puesto, es una actitud más, digamos, centrada en ellos mismos, ¿no? Bien, aquí Sócrates aparece con un movimiento de maestros que se denominaron los sofistas. Los mismos fueron un gremio de maestros ambulantes que cobraban, ojo, cobraban por sus enseñanzas. Su principal característica era que no creían en una verdad única. No, por eso eran relativistas y escépticos. Vamos a ver, aquí hay una, quiero que por favor presten atención, porque hay una gran diferencia entre Sócrates y los sofistas. Principales exponentes, obviamente, Sócrates, Protágoras y Gorgias. Vamos a ver. ¿Quiénes son los sofistas más destacados? Protágoras y Gorgias. Primero se especializó en enseñar el arte de la persuasión. ¿De acuerdo? Ejercitaba a los alumnos a la práctica de argumentar, sostener una idea a favor o en contra de la misma tesis. ¿Cuál era la afirmación famosa de Pitágoras? El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Esta afirmación puede ser verdadera? Sí. ¿Puede ser falsa? También. En función de quién la pronuncia. Por eso, atención, se habla de relativismo, porque no existe ni verdad ni falsedad absolutas. Es según quien la diga. Bien, este es Protágoras. Ahora pasemos a Gorgias. Es el maestro de la retórica. Y él defiende, dice, el escepticismo. ¿Qué es el escepticismo? El conocimiento no es posible y ninguna opinión es absolutamente segura. Es decir, no podemos creer en nada aquí. Ser escépticos. Porque para él no hay conocimiento real. Por eso, atención, se da el rechazo a la existencia de las normas morales o universales. Hay un rechazo a lo que antes sí había una guía de lo que no podemos conducir en nuestra vida. Él dice, no, las normas morales son relativas, ¿no? Porque la verdad es, no se puede creer en nadie. Las normas dependen de las circunstancias y pueden modificarse según los acontecimientos. Bien, estos son los sofistas más destacados. Pero ¿qué pasa con Sócrates? Quiero que por favor estén atentos a esta historieta. ¿Qué nos dice Sócrates? Dice, yo solo sé que no sé nada. Solo sé que nada sé. En cambio, fíjense, por lo menos tienen la certeza de eso. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice en cambio Protágoras? ¿No? Los escépticos, los que apoyan el relativismo moral, ¿no? ¿Qué nos dice? Yo, Protágoras, creo que las normas morales son convencionales, ¿no? Las normas se pueden cambiarse, ¿no? Se arreglan según el momento. Igual, Trasímago dice, opino que respetemos la ley de la naturaleza. Es su opinión, pero no porque él opina así, va a ser así. ¿Por qué? Porque aquí, atención, ya están poniendo las bases del relativismo moral. Los escépticos no creen que hay una verdad,
La verdad es de acuerdo a quien la diga. Protagoras puede opinar de un modo, su compañero puede opinar de otro modo. Se escucha, pero no tomo lo que tú dices como cierto. ¿Ok? Mientras que Sócrates no cobraba. ¿Ok? Él dice, no cobro porque no me considero sabio. ¿De acuerdo? En cambio, los sofistas sí cobraban por enseñar, por transmitir lo que ellos sabían. Soy sabio y enseño por dinero. ¿Se dan cuenta la principal diferencia entre Sócrates y los sofistas? Bien. Si bien Sócrates andaba con ellos, por eso que se lo considera parte de este grupo, pero no era la misma actitud. Sócrates se dedicaba a interactuar entre la población para preguntarles acerca del fin último de su vida, para poder filosofar, llegar a conclusiones realmente importantes. En cambio, los otros señores, los sofistas, cobraban precisamente por enseñar. Bien. ¿Quién fue Protágoras? Dice, fue el más importante de los sofistas. Nació en Grecia, Evadera, donde queda esto en Tracia, en la provincia de Tracia. Luego de establecerse en Atenas y conseguir ser amigo de Pericles, logró una gran fama como maestro y filósofo. Fue el primero en llamarse a sí mismo sofista y en enseñar a cambio de dinero. ¿Qué enseñaba? Gramática, retórica e interpretación de la poesía. El fundamento de su reflexión fue la doctrina que nada es bueno o malo. Nada es bueno o malo, nada es verdadero o falso, de una forma categórica. Todo es relativo. Y de que cada persona es, por lo tanto, su propia autoridad última. Esta creencia se resume en su frase: el hombre es la medida de todas las cosas. Fíjense, a él le interesaba hacerse amigo de Pericles, porque este era un político y orador ateniense, ¿no? Era muy importante. Entonces, él se dan cuenta que su ser filósofo no iba tanto por el amor a la sabiduría, sino más bien él cobraba por enseñar lo que sabía como sabio que él decía que era, ¿no? Entonces, la gran diferencia con Sócrates es esa. Sócrates era extremadamente opuesto. Él decía, solo sé que nada sé. Y se dedicaba a desarrollar su filosofía completamente gratis, por el amor a la sabiduría. Auténtico filósofo, chicos, ¿ya? Bien, ¿qué pasó con Protágoras? Murió ahogado, ¿ya? En su viaje a Sicilia. Bien. Ahora, pasemos al que más me interesa. ¿Quién es este señor? Que nos dice, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. ¿Qué más nos dice este señor? En cualquier dirección que recorras el alma, nunca tropezarás con sus límites. Si te introduces en los recónditos de tu alma, no tienes límites. Nunca terminará ese viaje. ¿Se dan cuenta? Y eso obviamente no tiene precio, ¿no es cierto? Porque vas a descubrir muchísimo acerca de ti mismo. Sócrates. Vamos a ver. Entonces, su frase más famosa, de todas maneras, es: solo sé que nada sé. Vamos a leer. Dice, Sócrates, que nació en el año 470
antes de Cristo, es una de las personalidades más interesantes e inquietantes de toda la historia griega. Vivió con los soldados, vivió con todas las personalidades de su mundo, ¿de acuerdo? Se mezclaba con el pueblo, conversaba con ellos, pero también interactuaba con los sofistas, pero se diferenció porque no cobraba. Era hijo de un escultor, ¿sí? Para enseñarlo utilizó como método el diálogo, a través de preguntas que le hacía al discípulo. Lo ponía en aprietos, haciendo evidente su ignorancia. A partir de eso, lograba que éste llegara a descubrir por sí mismo la verdad. A este sistema se le llamó, ¿recuerdan? Mayéutica, uno de los métodos de la filosofía que vimos al comienzo. Por influencia de la profesión de su madre, que era partera. Así como ella ayudaba al alumbramiento de los cuerpos, él se consideraba partero de las almas. Despertaba el anhelo de conocer, de saber en las almas que estaban sin esa curiosidad. Él, por medio de sus preguntas, hacía que esas almas tengan ganas de saber y de conocer, a las cuales ayuda a alumbrar la verdad. ¿Qué creía Sócrates? Creía en la superioridad de la discusión, ¿ok? Sobre la escritura. Es decir, ¿qué vale más? ¿Hablar o escribir? Ajá, discutir, razonar o escribir. Él decía, es mucho mejor discutir. Y por lo tanto, pasó la mayor parte de su vida de adulto en los mercados y plazas públicas de Atenas, iniciando diálogos y discusiones con todo aquel que quisiera escucharlo, y a quienes solía responder mediante preguntas. Cuando Sócrates preguntaba, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la verdad? Pedía una definición. Pero, ojo, ¿qué significa definir? Definir. Definir es poner límites a algo. Y por ello, decir lo que algo es implica especificarlo, haberlo entendido, ¿de acuerdo? Ello nos lleva a decir lo que son las cosas, a descubrir la esencia de las cosas. El centro de su ética es el concepto del arete. ¿Qué es el arete? Es la virtud. Su teoría se fundamenta en la idea de que solo obra mal el ignorante, el que no sabe. En cambio, el saber es una virtud. El que sabe siempre va a obrar bien. Por eso la importancia de lo que él hacía. Él era consciente de lo importante que era el saber para obrar bien. A esta teoría se le conoce como el intelectualismo moral. Recuerden esa palabra, intelectualismo moral. Lo vamos a volver a leer. Dice, el centro de su ética, estamos hablando de Sócrates, es el concepto de virtud. ¿Qué es virtud? El arete. Su teoría se fundamenta en la idea de que solo obra mal el que no sabe, el ignorante. En cambio, el que sabe, si yo sé, por ejemplo, que si tomo veneno me voy a morir, no tomo veneno. Entonces, obro bien, me cuido, lo guardo, lo pongo lejos de mi alcance y del alcance de los niños. ¿Se dan cuenta? Obra bien el que sabe. A esta teoría se le conoce como el intelectualismo moral. De ahí el imperativo socrático, conócete a ti mismo. La base. Donde lo más importante es que el hombre se conozca a través de sí mismo. Lo que más le interesa al hombre es saber qué debe hacer para ser
feliz. Sócrates es el filósofo que buscó persistentemente la verdad, pero reconociendo la inmensidad del saber, siempre decía, solo sé que nada sé. Porque cada vez que le iba avanzando y avanzando en su búsqueda por la verdad, iba descubriendo más, iba descubriendo más. Iba descubriendo que sus avances eran muy poquitos, que había infinidad de cosas más por saber en el universo. Por eso, la única certeza que él tenía era de que realmente nada sabía, porque nunca llegaba a completar su saber. Bien, pero además, ¿qué podemos decir de Sócrates? Era un buen ciudadano. ¿Por qué? ¿Por qué era un buen ciudadano? Porque era muy obediente de las leyes de Atenas, ¿de acuerdo? En general, evitaba la política, ¿no? Contenido por lo que a él le llamaban, a él le llamaba una advertencia divina. Creía que había recibido una llamada para ejercer la filosofía y que podía servir mejor a su país dedicándose a eso. Por eso su empeño en estar en las plazas, en los mercados, porque tenía esa certeza de que ese era su modo de servir a su pueblo. ¿De acuerdo? Y persuadiendo a los atenienses para que hicieran un examen de conciencia y se ocuparan de su alma. No escribió ningún libro, recuerdan. Recuerden de que para él, ¿qué era más importante? ¿La escritura o la discusión? ¿No? Era la discusión. No escribió ningún libro ni tampoco fundó una escuela regular de filosofía. No sé, pudo haber fundado una escuela, pero supongo que en esa época tendrían que haber pagado para asistir a esa escuela y él no cobraba por ello. Bien, por su oposición al pensamiento de los sofistas, atención, y su actitud desinteresada ante la educación, repito, él no estaba de acuerdo con los sofistas, ¿de acuerdo? Para él sí existían verdades, una actitud moral que había que seguir. Por eso es que se anhelaba en buscarla. En cambio, para los sofistas todo era relativo, eran escépticos, no creían en nada. La verdad podía decirle a una persona, pero la verdad es posible. Es decir, él no congeniaba con sus pensamientos. ¿De acuerdo? Repito, por su oposición al pensamiento de los sofistas y su actitud desinteresada ante la educación, atención, se ganó muchos enemigos. ¿Ya? Él sí estaba interesado en la educación, por si acaso, Sócrates. Estos enemigos les trajo envidias. Por lo tanto, un día fue acusado de impiedad y condenado a quitarse la vida tomando cicuta, tomando veneno. Sus amigos y alumnos le prepararon una fuga de la cárcel, pero él, el buen ciudadano, decidió acatar las leyes de sociedad y la pena que se le había impartido. Así que de esa manera nos dejó nuestro buen Sócrates. Bien, ¿cuáles son los principales pensamientos de este señor? Solo sé que nada sé. El hombre es ventana al conocimiento. Conócete a ti mismo. El hombre sabio tiende a la virtud. El filósofo se encuentra en un punto medio entre el sabio y el ignorante. Ojo, el filósofo está en el punto medio. No es ni ignorante, ni totalmente ignorante, y tampoco es totalmente sabio, sino justo está en el medio, porque este siempre está en constante búsqueda y descubriendo nuevos conocimientos. Un último pensamiento célebre. La búsqueda de la verdad es la esencia, la pulpa de la filosofía, no la posesión. Yo no puedo decir, ya tengo la verdad, qué gran filósofo que soy. No. Repito, la búsqueda de la verdad es la esencia de la filosofía, no la posesión de ella. ¿Qué les parece, chicos? Eso es lo que nos transmite Sócrates. ¿Bien? Tu reto.
Tu reto para el día de hoy. Tienes acá 5 expresiones, las cuales vas a completar. Te las voy a leer. 1. El máximo representante de los sofistas fue Hipias, Critias, Pródigo, Gorgias, Protágoras. 2. La traducción de Arete es A, razón, B, sabio, C, erudito, D, opinión, E, virtud. Decide, vamos. 3. Sócrates sostenía que solo obra mal el que no sabe. A esta teoría se le conoce como... ¿Cómo se le conoce? Ética moral, ética formal, ética intelectualista, relativismo moral, una contradicción moralista o ética endemonista. ¿Qué decides tú? 4. El movimiento de los sofistas pretendió A. Desconocer a la filosofía como saber universal. B. Dar respuestas como fuese a cualquier problema. C. Reconocer la existencia de verdades absolutas. Es decir, verdades incuestionables, que todo el mundo las acepte. Ese era el movimiento, era el objetivo del movimiento sofista. C. D. Convencer de que el hombre debe dejarse llevar por verdades ya establecidas. Y E. Reconocer que la filosofía es el amor por el saber. ¿Qué pretendió el movimiento de los sofistas? Vamos, chicos. 5. La expresión el hombre es la medida de todas las cosas se refiere a ¿qué? A. Hay verdades absolutas. B. El conocimiento depende del sujeto. C. La existencia de verdades depende de quien quiera que así sea. D. El ser no variable. Hay continuidad en algo. Vamos a ver, chicos. Este es su reto para el día de hoy. ¿De acuerdo? Bien, la primera respuesta, ¿cuál sería? Les voy a dar con las 3 primeras. El resto ya lo hacen ustedes y, por supuesto, que me tienen que entregar esto resuelto. No se olviden, ¿ya? Dice, el máximo representante de los sofistas fue... ¿De quién hemos hablado? Respuesta C. Protágoras. 2. La traducción de Arete es... ¿Cuál será? ¿Cuál será? La virtud, chicos. La virtud. Y la última que les voy a ayudar. Sócrates sostenía que solo obra mal el que no sabe. Su teoría se le llama la ética intelectualista. Tienes que saber, tienes que convertirte en un intelectual para que puedas obrar bien. ¿De acuerdo, chicos? Bien, hasta allí hemos llegado a nuestra clase de hoy. Repito, tienes que hacer 2 cosas. Tienes que enviarme este reto ya resuelto. Y tienes que enviarme también un esquema mental, ¿de acuerdo? Un organizador gráfico acerca de
la filosofía que se dio en la época antigua. ¿De acuerdo? Me refiero a esta, chicos, la filosofía antigua. Esta. ¿Ya? Recuerdan, hay dos periodos, perdón. Hemos hecho el periodo cosmológico, ¿sí? Y el periodo antropológico. Esa es la filosofía antigua. Hemos visto solamente dos periodos. Esto está en su ficha, la que le entregaron. Entonces, en base a lo que hemos visto, solamente a lo que hemos trabajado en la clase de hoy, me vas a hacer tu organizador gráfico. ¿De acuerdo? Obviamente no hemos visto a todos los filósofos que hemos mencionado. Por ejemplo, no hemos visto a Anaxágoras, pero tú en el trabajo, en tu organizador gráfico, me vas a hacer un resumen, ¿ok? En base a lo que hemos avanzado. Hemos avanzado hasta Sócrates y los sofistas, es decir, la primera parte. Hemos visto entonces el periodo cosmológico y el periodo antropológico. No hemos visto todavía el periodo sistemático, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Listo, chicos? Ya tienen su tareita. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias y linda semana para ustedes. Nos vemos el día miércoles. Y por favor, antes que me olvide, les estoy enviando mi correo. Ahí está. A lo mejor se los escribo en la... A ver. Bien. Vamos a ver, entonces está en el chat, pero se los voy a poner también acá. Un ratito, por favor, que voy a... Bien, aquí está. Lo voy a compartir, por favor. Ahora sí. Por favor, vayan a... Copien, ahí está mi correo. Lo tienen en la parte de arriba del reto. ¿Listo? Listo. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias por asistir. Nos vemos el día miércoles. Gracias.